Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar de competencias profesionales y el factor clave en la transformación digital, pues siendo, y cada vez parece mentira, es uno de los temas que más seguimiento empieza e importancia empieza a dárseles en todo lo que se refiere a la transformación que están ocurriendo en las empresas. Y bueno, evidentemente en Uniquemia pues estamos pues siempre buscando aquellos temas actualizados para poder ofrecérselos, ¿no? Y hoy hemos invitado pues al profesor Félix Arcila, más adelante él se presentará y continuarán, pero un poco para comentarles pues de Uniquemia, y Uniquemia es una institución educativa eh, online, pues que en este caso pues se ha aliado con el IGESA para llevar a cabo un programa de transformación digital. Sin embargo, bueno, antes de arrancar, no quisiera contarle algún par de novedades que tenemos. Una de ellas, por supuesto, es el diplomado en transformación digital dentro del marco del cual está este webinar. Y lo otro es que estamos trabajando mucho con digamos, la última, lo más moderno en temas de formación, que es el microlearning. Ok, entonces, en el tema específico de transformación digital, hemos venido trabajando una serie de contenidos, fíjense ustedes, son más de 30 contenidos, en la cual pues pueden ser utilizados tanto en el campo virtual o en el LMS propio, pues se entrega, hay una modalidad pues y una cantidad de planes, pero lo importante es que quiero que conozcan y vean que estamos desarrollando y estamos trabajando no solo inclusive en el tema de transformación digital, sino en temas de habilidades gerenciales y en proyectos. Estamos trabajando mucho el formato microlearning, que es el que estamos viendo que es el que se está imponiendo pues en el mundo de la formación online. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, como les comentaba, este webinar está dentro del marco del diplomado de transformación digital con impacto en resultados, y un poco para que empieza el próximo 5 de agosto, ¿verdad? Dura 12 semanas, el formato es online y se entrega certificado de la Escuela de Negocios IESA, que es una de las top 10 en América Latina por el índice de América Economía. Por cierto, que todos los asistentes a este webinar tendrán de entrada un descuento del 10% en el diplomado. Y bueno, para no ahondarlo rápidamente, pues el diplomado consta de 36 horas, 12 semanas, donde, digamos, tiene cinco módulos. Los primeros tres estrictamente de contenido, con los últimos contenidos asociados a los temas, digamos, de último avance. Y quizás una de las cosas importantes de explicarles a ustedes es la diferencia entre quizás las ofertas, pues nosotros tenemos una oferta totalmente adaptada a la cultura y al entorno latinoamericano y centroamericano en específico, ¿ok? Y utilizamos tanto el ciclo de conferencias como el proyecto final tutorizado como una, digamos, pues como ese reflejo y digamos, de todas las cosas que se están haciendo en la región. Casualmente el próximo jueves 4 de julio tenemos otro webinar que es parte de lo que hacemos en la quinta fase de este contenido, que es el proyecto final tutorizado, ¿no? Con un tutor. Y donde con una hoja de ruta pues se elabora un proyecto específico en la cual se puede, o sugerimos que inclusive sea la misma empresa en la cual se desenvuelve. Una de las cosas, digamos, una de las novedades que les tengo para la semana que viene, igual el webinar va a ser a las 5 de la tarde del día jueves 4, es que voy a invitar a una de las participantes del webinar, del corte pasado del diplomado, en la cual pues yo voy a hablar los primeros 20 minutos de la hoja de ruta, pero ella va a hablar de su experiencia y nos va a aportar en su caso, y va a ser algo bien interesante lo que vamos a ver el próximo jueves, que también está alineado pues con todo el proyecto y todo el tema del diplomado de transformación digital.
Y bueno, sin más, pues un poco les quería comentar de eso de Uniquemia y una de las cosas, pues primero que me llena de satisfacción es presentarle al profesor Félix Arcila. El profesor Félix Arcila tiene ya bastante tiempo, ¿no?, acompañándonos en este caminar y en esta preocupación que nosotros tenemos por las habilidades blandas y por el tema del capital humano en el tema de la transformación digital. Y bueno, le dejo pues, dejo de compartir para que él adelante su presentación. Y bueno, le doy la bienvenida y bueno, profe, adelante y somos todos pues oídos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Néstor, por esas palabras. Y Acuérdate, bienvenido. disculpa, de compartir. Voy a eso. Ok, Voy justamente a eso. Aquí voy. perfecto, ya está listo. Adelante. Ya estoy listo. Ok, bueno, muy buenas tardes. Un placer estar acá compartiendo este cierre de tarde con todos los que han tenido a bien inscribirse en este webinar. Como ya lo dijo Néstor, que gira en torno a uno de los factores más inquietantes, por decirlo de alguna manera, ya se van a enterar porque digo inquietantes, que tiene que ver con las competencias profesionales de la gente. Y hago el acento en de la gente porque todavía, y hasta que no evolucionen nuevas propuestas que van más allá del alcance de este webinar, que tienen que ver con Learning Machine, inteligencia artificial, mucho de lo que va a ser en estos próximos años la transformación digital tiene que ver con las capacidades de la gente. Y por momentos, viniendo yo del mundo de gestión humana y teniendo ya muchos años en estos avatares de la capacitación, la gestión de cambio, la selección de gente, la definición de competencias, muchísimas veces me estoy encontrando en tiempos recientes que las organizaciones interesadas en transformación digital lo están tomando, como ya nos podríamos imaginar, como en alguna buena medida, como una moda. De eso no lo vamos a evitar. Eso es algo que está allí, pero que por la dinámica que se están dando en términos de la desvirtualización de los espacios de trabajo, la acelerada evolución que tienen todos los elementos tecnológicos y su intervención en el trabajo, más allá de las unidades de tecnología, inclusive abordando todo lo que tiene que ver con el día a día de nuestra vida personal. Entonces esto nos hace pensar que luego que pase esa oleada de efervescencia de tomar la transformación como una moda, eso va a seguir, lo digital va a seguir, pero como ya les decía, el tema de la gente y de todo lo que implica y toda la incidencia que tiene para bien o en términos no tan positivos en procesos de este tipo, a veces son dejados de lado. Me comentaba en estos días un colega del área de consultoría que había ido a presentar una propuesta de transformación digital y eso tiene unos bloques, pues tiene unos bloques de implementación y tiene unos tiempos, y dentro de esos bloques está lo concerniente al manejo de la gente y cómo involucrar a la gente en ese proceso. Y la empresa, no viene al caso el nombre, le había dicho que iba a tomar todo lo que tenía que ver con la parte tecnológica, pero lo de la gente lo iba a obviar. O sea, la gestión de cambio de la gente, la preparación de la gente, la exploración de la gente, que era parte de la propuesta. Y la verdad que después que uno oye eso, no le queda otra cosa sino que preocuparse, porque simple y llanamente los que operan, los que conducen, y vuelvo y repito, hasta que se demuestre o se lleve a cabo lo contrario, es la gente. Entonces, bueno, la idea de este webinar hecho por Uniquemia en conjunto con el IESA tiene que ver con hablar específicamente de eso. ¿Qué necesitamos de la gente? ¿Qué caracteriza a la gente? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de competencias profesionales en el marco de la transformación digital? Partiendo del hecho que la noción de competencia es algo que ya desde finales de los 80, sobre todo ya a comienzos de los 90, irrumpió con bastante fuerza en buena parte del mundo de las organizaciones, y en América Latina yo diría que desde finales de los años 90 se ha ganado un espacio. Bueno, eso está volviendo a cambiar en términos de
cuáles son las competencias y espero que todo esto que vamos a hablar acá les sea de provecho. Voy a comenzar diciendo algo a manera de introducción que tiene que ver con la denominación de transformación digital y voy a referirme a mi colega y compañero y digamos, monitor de esta actividad hoy, mi amigo Néstor Altuve, que dice que lo peor que les pudo haber pasado, y eso lo hemos conversado largamente él y yo en diferentes actividades, lo peor que le pudo haber pasado a la transformación que se está dando dentro de las organizaciones con respecto a las formas de hacer es que se le puso como apellido la palabra digital. Porque entonces se ha asumido que todo tiene que ver con la tecnología, con las plataformas, con todo lo que hace, en este caso y en algunas organizaciones de manera muy marcada, todo lo que hace la gerencia de IT. Y si bien tiene un protagonismo que la idea no es desplazarlo ni desmerecerlo, hay un asunto importante y es que es un asunto de todos y que de todos en la organización y que también es un asunto, todo lo que tiene que ver con transformación de índole cultural. ¿Okay? Entonces, realmente lo que le queda mejor y lo que describe de manera más amplia sería algo así como transformación cultural, digamos transformación cultural digital, por no dejar afuera lo tecnológico. Pero eso es una acotación que les quería poner en la mesa al inicio de esta conversación porque es algo que recurrentemente está pasando. Quisiera que no lo dejaran de lado, tengan presente que esto es cultural. Vamos a continuar acá y entonces vamos a entrar en la presentación. Vamos a comenzar acá. Con una definición, me parecía importante darles una definición de competencias digitales. ¿Okay? Competencias que se inclinan hacia lo digital, por lo que ya les decía que la denominación había estado evolucionando, ¿no? Entonces, fíjense, las competencias digitales se definen como un espectro de competencias. Y cuando hablamos de espectro, es importante tener claro que entonces los bordes son un poco difusos y una competencia se solapa con la otra en términos de dónde termina y dónde empieza a operar una u otra. Y ya les voy a explicar eso con todas las definiciones que tengo a mano. Y se van a dar cuenta que hay que prestar muchísimo cuidado a ese asunto, ¿no? Entonces aquí dice un espectro de competencias que facilitan el uso de dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas. Estamos hablando de gestión y la gestión está asociada al capital humano, a la gente y a lo que a través de el uso o de valerse de sus competencias llega a ejecutar. Eso es un concepto que está allí, digamos, flotando en el mundo tanto de la investigación como de las organizaciones. De hecho, la fuente que tomé o de la que me valí en esta oportunidad fue un estudio que hizo recientemente la UNESCO. Fíjense, vamos a ver cuál es la proyección de la transformación digital para entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y también a través de esta lámina vamos a ver de manera muy sencilla por qué se dan a veces estos solapamientos o esas distorsiones que lo digital solamente va a tener éxito a partir de la base tecnológica. Fíjense, hoy por hoy, los negocios, ¿ok? Digamos, están ubicados acá, donde yo estoy señalando con el puntero de la computadora. Y lo digital todavía sigue siendo en muchas organizaciones, sobre todo de este lado del mundo donde nos encontramos, en Latinoamérica, una porción que puede llegar a ser, y de hecho es muy importante, hay muchos mecanismos de automatización, hay muchos mecanismos de preservación de data, hay muchos desarrollos que tienen que ver inclusive con el planteamiento de algoritmos, todo eso está allí. Pero sin embargo, no llegan a ser del manejo de las organizaciones en su totalidad. Tal vez por eso
estamos viendo esto como una solución que va a administrarse siempre de forma convencional, en términos de que es tecnología, de que es informática, es computación, como se ha denominado convencionalmente todo esto referente a lo digital, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia el futuro que ya lo tenemos acá. O sea, si nos hablamos un poco del futuro al hoy, porque ese es un buen ejercicio para hacer, tenemos que, fíjense cómo varía el escenario, ¿no? Mientras acá está en la periferia lo digital, acá que notamos que el negocio digital cubre toda la dinámica y todas las interrelaciones. Y aquí me detengo un poco porque eso depende, mejor dicho, impacta todo lo que tiene que ver con la aproximación que tienen los usuarios dentro de una organización y la concepción que tienen de lo tecnológico. Comúnmente nos conseguimos colegas en las organizaciones que, digamos, viniendo no de los tan ponderados y muy de moda también millennials, hablemos ya más de generación X, a la cual pertenecemos algunos de nosotros, o también baby boomers, que todavía hay por ahí una buena cuota. Uno oye con mucha frecuencia cuando va a hacer alguna actividad, por sencilla que sea, una presentación, un análisis de resultados, que alguien acote por ahí y diga, mire, no, alguien que me ayude con esto de mover, de pasarme las láminas o de prenderme el proyector o de acompañarme en el uso de alguna parte de la plataforma o de extraer información del ERP o del CRM, porque yo no soy muy bueno en tecnología. Y la gente, inclusive, tengo colegas que dicen, mira, no, yo no tengo aproximaciones con lo tecnológico, no es lo mío, pero cuando vemos esta dinámica, entonces decimos, bueno, aquí está el foco de la situación que hay que atender prontamente. Primero, lo digital está apoderándose. Yo diría que en muy corto tiempo este fondo azul oscuro va a llegar al borde y todo va a hacer tecnología. Entonces, fíjense que cuando vemos eso, entonces estamos entendiendo de manera muy sencilla que esto es un asunto de tipo cultural. Dicho esto, vamos a continuar por acá, revisando lo que tenemos para ustedes. Fíjense, este tiempo de transformación está ameritando de nuevos profesionales con nuevas características que están impactando de forma importante todos los procesos tradicionales dentro de la organización. Me refiero, por ejemplo, a la unidad de capital, a la gerencia de capital humano, que es una de las que más aporta al tema de captación de gente o al desarrollo de capacidades en la gente. Y, por ejemplo, yo he dedicado tal vez más de 20 años de mi actividad a procesos de selección en combinación con capacitación, tanto gestión de la capacitación como ejecución de la capacitación, y todavía seguimos reclutando por un buen tiempo. Yo creo que no va a cambiar, pero eso en algún momento va a prescribir de esto. Cuando a un profesional se le pide que aborde una tarea o se le está por contratar para abordar una responsabilidad, nosotros estamos captando lo que se denomina ya en la literatura que revisa este tema a profesionales analógicos. Entonces, en primera instancia uno dice, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando nos referimos a profesionales analógicos? Bueno, nos referimos a esto. Son aquellos que estudian alternativas y seleccionan las que le parecen más razonables según su experiencia y titulación profesional. Esta ha sido la característica que ha marcado los procesos de selección desde la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI. Contratamos gente y seguramente muchos de los que están participando han sido seleccionados o selecciona gente en función de su experiencia, inclusive en medios digitales de búsqueda de personal,
uno consigue y redacta todavía avisos de búsqueda planteando que la persona debe tener 3, 4, 5 años, 8 años de experiencia, porque la dinámica de los trabajos permitía y daba para que usted, sobre su experiencia pasada, acumulara y generara unas skills, unas destrezas, y pudiese solventar el mundo del trabajo o las tareas de una nueva actividad laboral. Bueno, eso es de las primeras cosas que está cambiando, porque, y voy a hacer referencia a otro colega de Uniqueme, otro consultor de Uniqueme, que también habla de temas que tienen que ver con metodologías ágiles de trabajo, nuestro estimadísimo Ulises González, que dice que cuando uno habla de manejar y gestionar talento humano girando en torno a la experiencia, es como cuando uno maneja viendo el retrovisor. Y la verdad que es así, pues ver al retrovisor, manejar por el retrovisor es manejar viendo al pasado. Yo sé que suena duro, a mí mismo me suena duro, pero es así, o sea, lo que la gente hizo, lo que la gente acumuló, que tiene valor, pero que para los nuevos escenarios de trabajo va prontamente a prescribir. Entonces, uno dice, ¿y cuál es entonces la premisa que va a marcar los procesos de selección y cómo se va a redimensionar todo esto? Ah, bueno, se va a redimensionar de la siguiente manera y se van a perfilar las denominaciones profesionales de esta forma. Ya se los muestro acá. Ahora se va a hablar más de profesionales digitales. Si bien esto también viene con el apellido digital, logré sintetizar esta definición para ver cuál es el alcance y qué es lo que está involucrando o conteniendo esta denominación de profesionales digitales. Bueno, los profesionales digitales, perdón, se pasó aquí, son aquellos que no se basan en la experiencia para analizar una tarea, como planteamos acá al inicio de la lámina, sino que analizan los datos y se basan en su habilitación tecnológica, en el uso de las herramientas para dar respuesta a la tarea. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a un escenario que es totalmente diferente al de los profesionales analógicos, donde podemos estar muchos de nosotros. Hoy por hoy, la habilitación tecnológica comprende Big Data, comprende el uso de algoritmos, y en profesionales de alto performance que tienen capacidades para desarrollar algoritmos, también el diseño de los mismos, o el control o la administración, y eso nos hace que lo que se quiere de la persona son unas competencias para sintetizar, para discernir, para ubicar en el mundo de la web, en los mundos virtuales, partiendo de que son hipertextuales. ¿Okay? Y quiere decir que vamos más allá del texto. Nosotros venimos de una generación donde se investigaba, y hasta ahora todavía, y más que sentirnos mal, nos debemos de sentir retados con esto. Estamos pasando del texto plano. El texto plano es el texto del libro, de la revista, de las primeras etapas de Internet. Hoy por hoy, todo o muchas cosas tienen un link. Cuando leemos los resúmenes de prensa y estamos leyendo un artículo de economía y nos dicen, bueno, en referencia a este tema, puede presionar acá, o como comentamos en el artículo pasado, y eso está resaltado en azul, y usted entra ahí y se va a otro lado. Eso es la hipertextualidad. Entonces, eso amerita de unas capacidades de ubicación en la red bien interesantes. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A la posibilidad de ir allá, sintetizar una información, analizarla, regresar a donde nosotros estábamos, donde estamos, ya sea en un ambiente de trabajo, de realización de tareas o de investigación en una organización, y dar los resultados. Eso es total y completamente diferente al hecho de gestionar desde la experiencia y la titulación profesional. Decía yo en una conferencia que me tocó dar con mi estimado colega Néstor hace algunas semanas, que hoy por hoy cada día tiene más presencia el desarrollo de capacidades profesionales a través de la formación alternativa que genera hacer un webinar, por ejemplo.
Hay webinars como estos que le brindan a ustedes información que posiblemente antes se conseguía a través de una revista o se conseguía a través de un módulo de un diplomado o de una materia de la universidad, y resulta que hoy por hoy usted tiene unos elementos fundamentales dentro de lo que compone un webinar, y ya usted tiene una formación, si no completa, una buena aproximación. Entonces, cada día nos encontramos más gente que ya no hace tanto curso, tanto taller, como se denominaba tradicionalmente, sino que hace webinars. A mí, y lo refiero y lo comparto con ustedes, la primera vez que a mí me tocó, hace algún tiempo, entrevistar a una persona que tenía en su currículo webinars, yo me quedé también un poco asombrado y con no pocas ganas de decirle, mire, eso yo no se lo voy a valer como expertise. Y al final no, me tocó asumirlo, sobre todo porque eso es lo que va a terminar sucediendo, la posibilidad de usted construir. ¿Okay? Y para eso usted amerita de unas competencias que son parte de esta conversación, construir sus escenarios de formación a partir de sus estrategias de búsqueda de información en la red. Entonces, tenemos aquí cuál es la estructura entonces de las competencias claves. La estructura de las competencias, y cuando digo la estructura de las competencias, me quiero ir un poquito más allá a esa visión tradicional que hay de ver solamente la denominación de competencia final sin saber cuáles son las conductas que están asociadas o las estructuras cognitivas, y necesariamente tenemos que pasearnos por allá o por las habilidades que debe tener la gente. Eso es tanto como cuando usted va a comprar un sofá y cree que el sofá es lo que usted ve y se olvida de la estructura, y resulta que si la estructura está mal, está débil, no está lo suficientemente fuerte adentro, se cae el sofá. Así son las competencias. Usted puede captar o creer que un profesional que usted tiene en su organización tiene excelentes capacidades de negociación, por hablar de una competencia que es más o menos clásica, y resulta que a veces tiene debilidades en la comunicación escrita o la comunicación hablada, realmente no se maneja mucho dentro de los principios del consenso. Entonces uno dice, tiene una falla estructural de las competencias. Entonces, la estructura de las competencias gira en torno a una dimensión que tiene que ver con el pensar, y ya también vamos a compartirle información de ello, con el explorar, que es muy curioso. Aquí está montado en el explorar todo lo que se llama y todo lo que uno a veces reclama, bueno, pero es que tengo a tal persona en tal área y no tiene la iniciativa, no tiene la proactividad. Bueno, eso tiene que ver con unos niveles de exploración, digamos, breves, por decirlo menos, ¿no? Después tiene la orientación al logro, y entonces en la orientación al logro hay elementos que están relacionados o que impactan todo lo que tiene que ver con el compromiso, ¿ok? Que tiene hasta una dimensionalidad en valores también. Entonces uno empieza a descubrir que esta es como la estructura del sofá al cual les hacía referencia hace poco, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro de esas competencias? Y después está todo lo que tiene que ver con el tema de socializar. Y el socializar también no solamente pasa por el hecho de tener buena interconexión en redes, todavía estamos ameritando de buenas destrezas de socialización face to face, ¿okay? Buenas estrategias de estructuración de contenidos, esto para la web, que den cuenta de cautivar a la gente para que interactúe con nosotros, y todo eso es socialización. ¿Okay? Entonces, en ese viaje hacia la estructura de la competencia, vamos a verlas un poco en detalle, ¿no? Cuando hablamos de pensar, estamos hablando de la capacidad que debe tener la gente de analizar problemas, de su visión creativa, de absorber experiencias, y ese absorber experiencias pasa por el hecho de aprender de los errores. También nos referimos a explorar, y en el explorar estamos hablando de promover la diversidad, de romper hábitos, de ser realmente proactivo, con iniciativa. Cuando yo le pido proactividad e iniciativa a la gente, lo estoy invitando a romper los hábitos. A veces les pedimos eso y después les decimos que en la empresa no se hace esto, o nunca se ha hecho, o aquella frase tan nefasta de ya todo está inventado, usted dedíquese a hacer lo que yo le diga. Entonces ahí entramos en las contradicciones que van más allá de lo tecnológico y entramos en lo cultural. También estamos hablando de explorar tendencias, de registrar qué es lo que está pasando,
y eso amerita grandes capacidades de contrastación de información. Y en orientación al logro tenemos identificar necesidades, generar soluciones, ¿ok? Manejar el cambio y la incertidumbre. Y de eso podríamos hablar y se habla y se va a seguir hablando, porque una de las cosas que más inquieta dentro del mundo de la transformación digital, de esta llamada revolución 4.0, tiene que ver con el hecho del cambio, el manejo del cambio y de la incertidumbre. ¿Ok? Entonces continuemos acá. Y con el socializar estamos también abordando todo lo que tiene que ver con el inspirar a la gente. Entonces cuando digo inspirar a la gente nos tenemos que referir inmediatamente a la capacidad que tienen de influir los líderes. Y los líderes que no influyen son simple y llanamente gente que tiene denominaciones de cargo y no atraen, no seducen a la gente. Entonces estamos hablando realmente de una dimensionalidad de competencias totalmente diferente a la que veníamos manejando. También tenemos el hecho de la necesidad de gestionar recursos óptimamente, tanto materiales como físicos, como la misma gestión de gente. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de socializar, también hablamos de esa necesidad de crear redes productivas. ¿Okay? Entonces, yo les planteaba al inicio de este segmento de láminas que el pensar y por supuesto la dimensión completa que es el pensamiento es un elemento fundamental dentro de lo que son los nuevos análisis de competencias en esta etapa de transformación. Y realmente ya el pensamiento recobra su denominación más justa, que es que el pensamiento al final también es una gran plataforma y la primera gran plataforma virtual. Y fíjense qué interesante, ¿no? Estamos como volviendo a los orígenes. Entonces, ¿qué tipos de pensamiento? ¿Qué cosas necesitamos del pensamiento? ¿Qué cosas demandamos de nuestra gente más allá de lo que estamos conversando en este webinar? Estamos requiriendo de pensamiento crítico porque en el pensamiento crítico es donde está alojado todo lo que tiene que ver con el uso de la lógica y de la razón. Ese sentido común que tanto le pedimos a la gente tiene que ver con esto, con esa criticidad de decir, bueno, si viene sucediendo esto de tal o cual forma, podemos probar esto sin desviarnos de los principios éticos, por decirlo así. Entonces, este pensamiento crítico es de gran valor, pues diferencia a la gente que tiene esas capacidades para trabajar esas habilidades y las que no lo poseen. ¿Eh? Este es el nicho o el origen de los que son seguidores versus los que conducen. Fíjense todo lo que se esconde detrás de esto. Luego hay una dimensión de pensamiento algorítmico, que es esa capacidad que tenemos para realizar procesos de abstracción, modelización de problemas, deducciones lógicas y síntesis de la solución. Esto es lo que sustenta todo lo que tiene que ver cuando usted en una reunión de trabajo le dice a su equipo, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo harías tú? Dada esta situación, ¿hacia dónde crees tú que deberíamos ir? Y ahí está abstracción, modelización, deducciones lógicas y proyección de soluciones. Entonces no es tan lejano, no es tan de la teoría, es que a veces no los llamamos por sus justas palabras o los denominamos de la forma más correcta. También es un elemento crítico del pensamiento heurístico. Este permite reformular un problema transformándolo en uno más simple. Cuando usted le pide a alguien una solución sencilla, cuando uno le dice, abréviame esto y dame una solución más precisa, más directa, digamos, despójate de lo irrelevante. Lo que estamos es demandando de la gente su capacidad de pensamiento heurístico. Y luego está, pues, por supuesto, el pensamiento disruptivo, y aquí está alojado todo lo que tiene que ver también con esas denominaciones tan controversiales y que se conversa tanto, pero se promueve en la realidad tan poco o no tanto como se debería, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con esa capacidad de imaginarse escenarios, de crear cosas, y eso no es otra cosa que pensar fuera de la caja.
Entonces, cuando estamos hablando de pensar fuera de la caja, cuando estamos hablando de esas características de alguien que influya, de ese alguien que da soluciones, realmente lo que estamos es apelando al pensamiento crítico, a su capacidad de pensamiento algorítmico, a su pensamiento heurístico y a su pensamiento disruptivo. Entonces, no pidamos gente que siga los lineamientos, que haga las cosas como se han venido haciendo y después que innove. Entonces, esos son puntos de contradicción que deberíamos evitar, ¿no? Vamos a continuar por acá. Y entonces, poco para no perdernos en todo esto, ahora ya salimos de la estructura, de la parte interna de esa metáfora del sofá y nos vamos afuera y nos conseguimos en cuáles son esas competencias profesionales necesarias para la transformación digital. Entonces ahí nos conseguimos con ese sustento de lo que acabamos de ver hace poco, con el conocimiento digital. Por eso es que queda prohibido aquello, o vamos a decir no prohibido, pero sí es importante que vaya usted replanteándose esa negación o esa distancia que usted tiene con respecto a la tecnología, el aprendizaje continuo. Cuando yo hablo de webinars, lo que estoy hablando es de un proceso que tiene como elemento base esa necesidad de estar actualizando permanentemente sin necesidad de que se apele a las tradicionales estrategias organizacionales de programas de capacitación, planificación de la formación, que no es que no tienen valor. He estado allí durante muchos años, sabemos que es muy valioso, pero también llegó el momento de, a través de la iniciativa, llegar al aprendizaje continuo, la gestión de la información. Hay todo un mito con respecto a grandes volúmenes de información que maneja la gente. Y yo siempre planteo lo mismo. Hay el riesgo de que cuando usted maneja un exceso de información y no sabe capitalizarla o materializarla en soluciones, usted lo que está es inmerso en un proceso de infoxicación. Una infoxicación no es otra cosa que una intoxicación de información donde usted no puede hacer nada, no puede lograr nada con respecto utilizando esos grandes volúmenes de información. Y luego está la visión. Entonces, eso también es una gran competencia profesional que va a ser y que está siendo de mucha necesidad en los procesos de transformación digital. Pues, por supuesto, la comunicación digital en su pleno sentido a través de los diferentes medios, llámese chat, llámese los mismos webinars, el correo electrónico que, bueno, en algún momento sufrirá alguna mutación, las diferentes aplicaciones, redes sociales, todo eso es el escenario para la comunicación digital. El liderazgo en la red, ¿ok? El liderizar red. Cuando hablamos de un influencer, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de, con palabras y con muy buenas capacidades de gestionar su pensamiento disruptivo, a liderizar en la red. El trabajo en red. El teletrabajo tiene definitivamente un elemento, una de las patas de la mesa del teletrabajo tiene que ver con la capacidad de trabajar a distancia con gente que en principio y cada día va a ser más así, que nunca va a llegar a ver gente que tiene otra cultura, gente que tiene otro uso horario. Ya venimos de algún tiempo, algunos buenos 15, 20 años trabajando en red y trabajando con gente a distancia, pero cada día va a ser más. Cada día se va a desmaterializar más la oficina y se va a intensificar la responsabilidad laboral a distancia. Y pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con orientación al cliente. Estamos en una dimensión donde todo lo hacemos en función del cliente interno y externo. Hoy por hoy hablamos de Customer Journey, hoy por hoy hablamos de la experiencia del cliente interno, ¿ok? Entonces, todo eso es un dimensionamiento y fíjense, tenemos aquí por capitalizar algunas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muy buenas competencias en el marco de la transformación digital que desde ya usted puede explorar. ¿Cómo las exploro? Revisando información sobre esto, pues por supuesto quedamos a la orden para acompañarlos en cualquier tema de revisión de este tipo de cosas, pero aquí ya vamos teniendo un mapa, ¿no? Y ya para ir dándole un cierre a esto, es importante, es clave que usted tenga claro el para qué
y el por qué y qué permiten esas competencias profesionales en este entorno de lo digital. Lo primero que usted debe tener claro es, en este sentido, que las competencias profesionales con esta nueva, revisualización, replanteamiento, rediseño, como usted le quiera llamar, le van a permitir hacer un uso provechoso de las herramientas y medios digitales. Recuérdense, la tecnología no es un fin, es un medio. Esto es un asunto estrictamente cultural, de modificar formas de aproximarse a la realidad. El comprender la hipertextualidad y la multimodalidad de los nuevos medios digitales, hoy podemos más que nunca manejar ese don tan codiciado desde la antigua Grecia, que tenía que ver con el don de la ubicuidad. Estoy aquí, estoy allá, y estamos en un mundo ubicuo. Por ejemplo, yo estoy en Panamá, algunos de ustedes están en Panamá, en el interior de Panamá, algunos están fuera de Panamá, y mientras están oyendo este webinar donde estamos gestionando con nuestros celulares, con otras computadoras, otros mundos alternativos donde estamos. Entonces no estamos en un solo sitio, y cada día estamos menos en un solo sitio. Somos ubicuos. Otra cosa es que las competencias profesionales que tenemos ahora nos permiten integrar nuevas lógicas digitales y se muta muy rápido. Esto casi que se está denominando la nueva, es una sociedad que está en estado beta, todo está en estado de prueba y todo prescribe muy rápido. Esas competencias también nos permiten usar herramientas digitales, nos estimulan el pensamiento reflexivo, nos llevan a ser más creativos y nos llevan a la innovación. Cada uno en la medida en que usted lo necesite. Gestionar la identidad digital corporativa y la propia. Y cuando hablamos de gestionar la identidad propia, nos aproximamos a eso que se denomina la persona como marca. Y de eso hay un tema, hay ya una evolución importante y está volviendo otra vez a repensarse, porque lo digital le permite a usted tener hoy por hoy una presencia a través de cualquiera de las que están en vigencia hoy por hoy, y tener toda una vida comercial, una vida profesional, una vida social a través de las redes y ser usted una referencia. Un influencer no tiene otra cosa que una identidad digital gestionada en redes. También esas competencias le permiten intervenir de forma segura y ética en los entornos digitales. Esa es la gran tarea. Hoy por hoy se ha visto ya que los algoritmos han evolucionado y cada día son más cercanos a la perfección. Lo que hay es que administrar el componente ético, respetar la privacidad de la gente, respetar la confidencialidad de los documentos y de las operaciones que se hacen a nivel corporativo. Y pues también esas competencias, vuelvo y repito y redundo sobre eso, pero es importante para recalcar sobre todo que lo importante es evaluar críticamente las prácticas sociales de la sociedad del conocimiento. ¿Qué estamos pretendiendo hacer con estas competencias? Simple y llanamente, la idea debería ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores profesionales y crear mejores organizaciones para beneficio de todos los que estamos en ella y de la sociedad donde estamos interactuando. Y entonces allí le dejamos la tarea adelantada a todos los que están abordando los temas como reputación digital y como responsabilidad social, ya en un entorno más virtualizado, pero no menos importante. Entonces, eso, de una u otra forma, es lo que les tendrá para conversar ahora. Disculpen tal vez la velocidad, pero no nos daba tiempo de hacer otra cosa. Esa es la dinámica de estos tiempos. Les dejo acá mi nombre y mi correo y estamos permanentemente desde acá, desde Unicemia y esa a la orden para acompañarles en cualquier cosa. Y ese estar a la orden pasa por el hecho de que en los minutos que nos quedan, y para no ocuparle el resto de la tarde, vamos a abrir un espacio de unos 10 minutos, 10-15 minutos, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan de aclarar algunos de los temas que trabajamos aquí
de manera rasante en este webinar. Entonces, bueno, ya me toca no conducir, sino escuchar y darle respuesta a lo que ustedes tengan a bien presentar. Bueno, Félix, gracias. Pues definitivamente siempre pues es grato escuchar la visión. A ver, digamos, pues así como hemos aprendido mutuamente del tema de la transformación digital, yo en la aproximación a la parte de recursos humanos y tú con la aproximación a la parte, digamos, estratégica y de negocio, ¿no? Aquí tenemos, bueno, hubo durante quizás varios comentarios. Augusto, ¿cómo estás? Augusto Nichols comparte, sugiere que tiene un artículo de hoy de cambio cultural en empresarial. Entonces, ya le dije que lo íbamos a revisar. Pero Javier Garzón hace una reflexión, pregunta, digamos. Dice, las diferentes formas de pensamiento es como usted lo dice, es algo cultural. Que la pregunta sería, ¿por dónde iniciamos? Si preparar a los líderes y habilitarlos a ellos primero para que adquieran estas competencias y después transferir este conocimiento a los colaboradores en general. La cuestión es cómo organizar la habilitación de las competencias. Bueno, gracias por esa inquietud, pregunta, por decirlo de alguna manera. Yo creo que por la dinámica de los tiempos, aquí hay que correr en paralelo. Lo primero, pero partiendo de esto, que creo que es lo medular desde mi perspectiva, por supuesto, y es que los líderes y la gente tengan el estado de conciencia lo suficientemente desarrollado para que entiendan que eso es importante. ¿Qué es lo que pasa a veces con esto? Que no le doy importancia, asumo que eso es algo que ya se ha hecho, cosa que en este caso es un error, que eso lo deben aprender las personas de mi equipo y no yo, porque ya yo estoy lo suficientemente evolucionado, o simple y llanamente no hago que fluya, que cascadee todo eso desde el liderazgo hacia la estructura. Entonces, hay que hacer ese trabajo a partir de, ¿es importante? ¿Es medular? Entonces empecemos a los líderes a aceleradamente a dimensionar toda su gestión en términos de esas formas de pensamiento y de esas competencias y aceleradamente ir hacia la estructura. No hay mucho tiempo que dejar pasar. Ok, bueno, gracias. Bueno, Javier dice que como uno dice, uno de los principios de Franklin Covey, no importa la edad, hay que afilar la sierra, ¿no? Definitivamente es así. Bueno, no sé si habrá otra pregunta. Me interesaría profundizar en el tema de definitivamente, digamos, el respeto o digamos por los espacios de cada una de las expertise en las empresas es importante. Y me gustaría, Félix, que nos comentaras tu visión un poco más acerca del rol del Departamento de Recursos Humanos como impulsor del proceso de transformación digital. Anteriormente, si recuerdas, pues las áreas de back office, tú contratabas al de finanzas porque tenía que llevarte las cuentas y tenía que ahorrarte impuestos, lo demás no importaba. Y el de recursos humanos tenía que reclutarte, pagar la planilla, formarte y quizás un par de cosas más. Pero ahora este rol, me gustaría que, es más, te pediría que y reflexionaras no solo del rol del recurso humano, sino de las áreas de back office en siendo también como impulsores de este proceso y a su personal sobre todo. Bueno, fíjate, Néstor, esa es una solicitud bien interesante la que me haces, porque fíjate que lo primero que hay que hacer es desprenderse y sonará jocoso, pero es muy real. Recursos humanos tiene que reinventarse definitivamente y dejar de lado aquellas convenciones para la búsqueda de gente como se requiere personal que esté dispuesto a trabajar bajo presión en un agradable ambiente de trabajo. Esas premisas con la virtualización de los ambientes de trabajo como que van prescribiendo. Y hoy por hoy lo que está llamado a hacer y generarle un nuevo espacio a capital humano es que gestione la marca. Fíjate que eso es diferente
a lo que ha venido haciendo últimamente, o en los últimos tiempos, y de una manera muy esperada, pues, de las demás áreas. Bueno, todo lo que tiene que ver con búsqueda de gente, que me busque el contador, que me busque el financiero, tiene que ver con buscar la gente y ubicármela aquí. Hoy por hoy, recursos humanos tienen la gran responsabilidad de gestionar la imagen, la marca. Alguien decía por ahí en algún seminario donde yo planteaba eso, bueno, pero eso no tiene que ver con mercadeo. Bueno, pero es que recursos humanos hoy por hoy tiene que mercadear y tiene que buscar en otras fuentes de información dónde están esos perfiles que necesita la organización. Entonces ya no es solamente buscar en la base de datos digital, los portales web de empleo, sino hacer investigaciones que tienen que ver con manejo de Big Data para buscar las mejores personas y una vez que esas personas estén ubicadas, hacerle todo ese proceso de replanteamiento de abandono de una marca para venir a otra. Okay. Bueno, tenemos un par de preguntitas más. Augusto nos pregunta, hace una pregunta bien interesante. ¿En el área de recursos humanos es importante contar con personas o encargados en estas áreas de competencia digital? Es necesario, él se refiere a recursos humanos, ¿sí? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí. Bueno, lo que tiene que haber ahora es el desarrollo y el orden. Ah, no, disculpa que te interrumpa. Esa pregunta la hizo Mercy. Después vamos con la de Augusto. Disculpa, Augusto, que me te salté. Ok. Ok. Bueno, las damas primero. Eso lo que plantea es un replanteamiento de las competencias que tiene el equipo de capital humano mismo. Pues, o sea, el ejemplo entra por casa. Es necesario desarrollar necesariamente esas competencias digitales, abandonar aquello que yo decía en mi ejemplo inicial de vamos a llamar y por favor entiéndanme bien, no tengo nada en contra, al contrario, soy un gran admirador de las áreas de tecnología, pero yo he visto convergencias de capital humano con tecnología donde ante cualquier cosa que suceda, que puede ser fácilmente solucionable con la competencia desarrollada por parte de recursos humanos, llamando al área de tecnología para que lo resuelva. Y al final, aquí lo que se quiere, cuando yo estoy hablando de manejo de Big Data, de manejo de marca, de ver cómo está rankeándose mi empresa en la web, es que la persona de capital, no traerse a alguien prestado de tecnología, es desarrollar a ese nuevo branding analyst, como se está llamando, ese analista de marca de capital humano para ver cómo se está dando esa dinámica de la empresa a la cual yo pertenezco. Esa es, yo creo, la cuestión, desarrollar esas competencias digitales. Perfecto, ahora sí voy con Augusto. ¿Qué opina sobre si las empresas están evaluando mucho más las competencias llamadas suaves versus las competencias técnicas? Las competencias suaves, yo tengo una posición muy particular con respecto a ellas y es que creo que son las más duras, porque son las de más difícil parametrización. Cuando estoy hablando de competencias blandas, estoy hablando, y ya se van a dar cuenta porque digo que son las más duras, de cosas que son difíciles de medir, de cuantificar, como los niveles de compromiso, la identificación, el apego al esquema valorativo de la organización. Entonces, yo particularmente siento que sí hay que hacer una exploración allí. Acuérdense de lo que también decía, con los algoritmos lo que ha estado pasando es que el algoritmo funciona bien, lo que está fallando es el componente blando, el componente de compromiso, de respeto de la privacidad, de cumplimiento de los valores. Entonces hay que seguir explorando eso y hay que tratar de hacerlo más parametrizable, por decirlo, o conceptualizable de forma más organizacional. A mí me preocupa mucho cuando veo por ahí búsquedas de gente en capital humano que planteen, se busca personas con espíritu de servicio. ¿Cómo se parametriza el espíritu? La verdad que eso me inquieta siempre.
Bueno, ahí tenemos, vamos con un par de preguntitas más y ya para cerrar, para respetar el tiempo de todos. Marielba Avellán nos pregunta, gracias Marielba por la pregunta, dice, buscar la marca en el recurso humano. Por favor, ¿puedes precisar un poco más ese concepto? Bueno, cuando yo digo, gracias Marielba, colega destacada profesora de IESA, cuando digo buscarle la marca, me refiero a buscar en esa persona las capacidades que pueda tener o los condicionamientos por un lado o esa disposición para integrarse a la empresa como marca, ¿okay? Como denominación. Cuando yo estoy pasando, por ejemplo, de una empresa de seguros a otro, ya no se ve solamente como un traslado de una empresa a otra, sino de una marca que tiene asociado unas dimensiones de responsabilidad social, de valoración del empleado, de valoración de lo tecnológico diferente, que pretende proyectarse a la sociedad de una forma diferente a la otra. Entonces, eso es todo lo que está englobado cuando me refiero a marca. Yo lo que quiero ver es cómo está esa persona para asumir esa nueva gestión de los elementos que componen esta empresa versus la otra, por decirlo en términos convencionales. Ok, bueno, mire, bueno, vamos a darle una última pregunta y ya para cerrar, para respetar el tiempo de todos. Esta es muy interesante porque dice que la analítica, le pregunta Amelia Alpino, gracias Amelia, dice, la analítica de datos es muy importante para la gestión humana en las organizaciones y en nuestros países no estamos preparados para manejar esos datos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, estoy en total coincidencia. Nosotros, eh, sobre todo las áreas de apoyo de las organizaciones, empezando por capital humano, no fuimos formados conceptualmente, ni los profesionales que nos hemos desenvuelto en ella, con grandes destrezas en el análisis matemático algorítmico, por decirlo así. Por eso era que yo hacía referencia en una de las láminas que estuve compartiendo con ustedes a esa necesidad, esa importancia de desarrollar esas capacidades de análisis, porque es a partir de allí que nosotros vamos a poder extraer de esas dimensiones como la nube y toda la abstracción que conlleva, como el Big Data o como fuentes o reservorios de información como los que los llamas blockchain, de los cuales tú tienes un buen manejo, sin tener capacidades para manejar esas abstracciones, esos algoritmos, esa formulación en ceros y unos de conductas y comportamientos, no vamos a poder hacer el papel de capital humano. Bueno, siendo las 7:01, profesor Arcila, muchísimas gracias, agradecido de nuevo, agradecido con todos los asistentes al webinar. Recuerden que la semana que viene vamos a hablar de la hoja de ruta. La hoja de ruta tiene contenido también asociado al tema de la cultura. Como les comenté, pues vamos a invitar a una de las participantes del diplomado anterior, que creo que va a aportar mucho más de lo que yo pueda explicar acerca de la hoja de ruta que hemos desarrollado con uno de los expertos en Uniquemia. Y bueno, definitivamente, pues esperamos también que se interesen, pues por todas, se sigan interesando por todas las cosas que estamos haciendo. Buenas noches de nuevo, gracias, profesor Félix. No, gracias a Bueno, nos ustedes. vemos Gracias. en una próxima oportunidad. Seguro, seguro. La verdad que Hasta luego. hagan el máximo provecho de todo esto. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.